Hay anécdotas que mi viejo contó 1000 veces y yo muchas de esas veces estuve ahí escuchando. Historias que me enseñaron un montón de cosas. Por ejemplo, para mí es lo más normal del mundo pensar en un psiquiatra como alguien que tiene un trabajo de riesgo físico. Ya van a ver por qué lo digo. Yo en mi cabeza empecé a separar de a poquito loco de sano y peligroso de no peligroso. Pero cuanto más hablo con él, más entiendo que quizás estamos todos más en la misma de lo que yo creía y con una pata en cada lado siempre, todo el día, todos los días, según el contexto, según quien lo mire, según cuál sea nuestra historia. Este es un nuevo episodio de La Mente y la Duda. Cuando yo le digo a la gente que mi papá es psiquiatra, la respuesta de mucha gente, de casi todos, es ah, qué bien, como diciendo, ah, listo, vos tenías un problema menos en la vida porque tu papá era psiquiatra, entonces un montón de cosas las entendía, las comprendía mejor o te ayudaba en tu casa porque es psiquiatra tu papá. Sí, seguramente muchas cosas sí, muchas cosas incluso yo seguramente las tengo normalizadas, como que todos los padres son así y no es el caso. Una cosa que sí pienso, que cuando me dicen eso yo siempre cuento en alguna anécdota, y la anécdota que siempre cuento a la gente es una que me contaste vos varias veces, de un tipo que te persiguió, creo que en el hospital de Santa Fe, te persiguió alrededor del hospital con un palo, y los doctores ahí como si nada, como si eso fuese un día normal en el hospital, tipo... eh, quiero hablar un poco de... Porque el otro día hablamos de esa gente que si es sana, si no es sana, qué es estar sano, qué es salud mental. Pero hay gente que ya está en la otra punta y quisiera hablar de esta gente. ¿Cómo es atender a gente que, entre otras cosas, te persigue con un palo alrededor de un hospital? Porque todo es salud mental. Tipo, el que viene acá porque no puede dormir es salud mental, pero el que te persigue con un palo es salud mental. Pero ¿qué pasa con ese? ¿Qué pasó con ese? Claro. La anécdota era un poco más gorda todavía, porque el hecho era que en esa época estábamos tratando de romper con los viejos paradigmas de la psiquiatría, de la medicina psiquiátrica. Estábamos tratando de salir de lo que se llama el modelo médico hegemónico e intentando que los compañeros no médicos, los enfermeros, los asistentes sociales, todos los que trabajaban en el hospital, se den cuenta que todos tenían un saber que podían aportar y una escucha que podían aportar, y que no era el médico el único o el que estaba arriba de una pirámide de definiciones y que mandaba a internar y mandaba a medicar y mandaba, sino que había mucha escucha en el medio, pero la resistencia en ese momento venía porque el personal no médico, o sea, los que no estaban en esta postura, que esta postura era sostenida por algunos asistentes sociales, algunos psicólogos, algunos psiquiatras. Ellos sentían como que nosotros veníamos desde un saber poco valioso. Ellos se sentían mucho más cobijados en ese saber médico de la pichicata y del electroshock y el encierro y la puerta cerrada con llave, y les parecía que era todo muy fluido y que nosotros no teníamos capacidad para sostener esto y que se iba a armar un gran lío. Entonces, cuando este muchacho me corría con un hierro, en realidad, no con un malo, y yo pasé corriendo adelante del pabellón de internación, y estaba un enfermero allí. Y el enfermero me decía, sin mover un dedo para ayudarme, me decía: hágale la psicoterapia, doctor. Él quería defenestrar o quería sacarle valor a lo que nosotros propugnábamos. Y yo en ese momento corría, porque yo en ese momento no había podido entablar con el paciente nada, ya que él tuvo una crisis de agresividad muy rápida, y cuando me vio a mí directamente me atacó. No pude colocar en el medio nada que pudiera simbólicamente funcionar, y tuve que defenderme corriendo, no lo iba a atacar. Pero digamos que tiene que ver con que el hospital defenestraba la escucha, y creían que nosotros dábamos poca importancia al problema, y también vaticinaban enormes líos cuando nosotros rompimos los boxes de aislamiento, que eran lugares de 1 metro por 2 donde encerraban a los pacientes cuando estaban muy, muy excitados. Sacamos los alambrados que protegían los pequeños patios que tenían las salas, siendo que estaban en un gran parque, el hospital, un enorme campo, pero ellos solo podían disfrutar su patio de hombres y las mujeres, patio de mujeres. Se pronosticaban miles de embarazos y violaciones, y no pasó nada de todo eso, pero bueno, en ese momento la resistencia fue así.
Hay un debate entre sentarse y escuchar a la persona y ver qué le pasa y encerrarlo en un costado, alembrarle el cosito, Claro, medicarlo. el loco, ¿qué va a decir? Si es loco, es loco. O sea, ¿qué va a escuchar un loco? O sea, no tiene nada que decir el loco. O sea, el que tiene que decir es el sano, y el sano es el médico. O sea, la medicina sabe qué es lo sano, el loco está loco, y vos tenés que... Claro. Es más, cuando nosotros, después de muchos años, hacíamos asambleas con los pacientes, los poníamos todos en círculo, y le decíamos, bueno, vamos a charlar, nosotros queremos escuchar lo que ustedes piensan. Los pacientes nos miraban, se miraban entre ellos, nos volvían a mirar, y pasábamos a veces media hora sin que nadie dijera nada, porque ellos no podían entender que nosotros realmente queríamos escucharlo. Tardó mucho tiempo en arrancar esa máquina. Nosotros teníamos la dirección de un eminente profesional, que me gustaría honrarlo aquí, el doctor Federico Musacchio, un psicoanalista que tenía muy claras las cosas y que soportaba todo esto y que nos sostenía. Y a partir de ahí sí, los pacientes empezaron a hablar y empezaron a proponer y, claro, empezaron a quejarse también, empezaron a denunciar el maltrato, el abandono, la utilización de los pacientes como ayudantes. Entonces los trabajadores por ahí no trabajaban, ¿viste? O sea, no, este es muy bueno, sí, limpia, barra el piso de la sala. Eso lo tenía que hacer otro, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero entonces a partir de ahí se dieron muchísimas cosas. Hemos dado altas a personas gracias a que al escucharlas nos dimos cuenta que realmente estaban ahí depositados nada más. Bueno, pero fue todo un proceso en el cual se contraponía la medicina que sabía sobre el otro y manejaba su libertad y su cuerpo, y ahí el hospital era digamos, un efector que respondía al mandato social de a estos les tenemos miedo, enciérrenlos. Y salió de ahí y se escapó de ahí y empezó a decir, no, momentito, somos todas personas, todos estamos mal, todos tenemos problemas, y a estos problemas no se soluciona con encierro y con golpes, se soluciona de otra manera. Y empezaron a aparecer talleres de teatro, cocina, todo lo que apareció después cuando se rompieron los manicomios, ¿no? Pero eran esas dos verdades enfrentadas, la de que la persona era una persona a la cual le pasaban cosas, o la de que era un loco a la cual, bueno, vaya a saber, ¿no es cierto? Pero vos me vas a decir que al tipo que te corrió con un hierro, ¿le diste un taller de teatro y no te corrió más con el hierro? ¿O qué pasó ahí? ¿O a ese o cualquier otro? Una vez un muchacho, se llamaba Roberto, estuvo en una crisis muy grande y se enojó. En general era un buen muchacho, pero tenía conductas un poco, se llaman institucionalizadas. O sea, la persona tenía 19 años y de los 6 años que estaba internado. O sea, conocía el hospital mejor que el director, digamos, ¿no es cierto? Y su funcionamiento y sus manejos, y lo podía interpelar a la situación del hospital. Bueno, él se enojó con algo, me vio a mí y yo le dije, vení, vamos a la sala, Roberto. Lo veía realmente muy sacado, podía estar agrediendo a alguien. Entonces él golpeó un palo de escoba en el piso, se formó una punta muy aguda, me la puso en el cuello y me dice, bueno, ¿quiere ir a la sala? Vamos. Y me llevaba así caminando con el palo en el cuello. Yo era un residente de primero o segundo año. Cuando estamos por llegar a la sala, yo le digo a Roberto, Roberto, ¿por qué me llevas con el palo este? Yo no te estoy haciendo nada y yo no tengo un arma. Y él me mira y me dice, usted tiene la virome. Él sabía que yo después, cuando él entrara a la sala, iba a notar en la historia clínica que le pongan calmantes. Claro. O sea que él sabía más que yo en ese momento de cómo funcionaba la institución. Este otro caso de este hombre, él tenía un problema de una cierta demenciación y no podía controlar sus impulsos, y por momentos tenía esas cosas. Era una persona con la cual yo tenía muy lindas charlas, fuimos muy buenos amigos, a pesar de que él después tenía un problema de base física que lo fue deteriorando, ¿no? Pero sí, con esa persona nosotros hemos hecho una obra de teatro donde se denunciaba el maltrato a los pacientes. La hemos representado en la ciudad de Rafaela, en la ciudad de Esperanza. Fuimos al Festival Internacional de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos de Misión en el año 91. Me acuerdo que fuimos en un colectivo, éramos 50, entre los pacientes, los enfermeros y los médicos. Llevamos una tupper para cada uno de los pacientes con todas las pastillas y no tomaron ninguna. En 4 días no tomaron medicación. Representaron la obra, hicieron todo lo que tenían que hacer. Cuando la salida a su necesidad de comunicar, cuando sentirse escuchado, cuando eso empezó a corporizarse, muchas cosas de esas funcionaron como
como contención, funcionaron como opciones para el paciente, opciones que no tenía la opción solamente de la medicación, de estar ahí solo y tirado en un pasillo tomando mate, con agua fría. Esa fue mucho tiempo la realidad de los pacientes internados en los manicomios, ¿no? Me interesa esta gente a la que quieren encerrar, a la que quieren medicar para que se quede tranquilo en costado. Me interesa esos otros sufrimientos mentales que son tan distintos, tan más graves. Me interesa saber si son cosas con las que uno nace. Me dijiste que hay un tipo que estuvo de los 6 años, ya se conocía todas las reglas del hospital. ¿Son cosas siempre de nacimiento? ¿Te golpeas la cabeza y pasa algo? ¿Sos una persona hiper mega normal hasta los 50 y se te chispotea una cosa en el cerebro? ¿De dónde salen estas cuestiones? Se pueden dar muchas respuestas, pero yo creo que una respuesta coherente con lo que pienso tiene que ser algo así como decirte: todo esto sale de la mayor o menor rigidez conceptual con que una sociedad vive y se relaciona entre ellos. No sé por qué tengo bloqueado el nombre de esta persona. Se le atribuye el descubrimiento de la circulación de la sangre a un inglés que se llama Harvey. Pero un español, más o menos por esa época, no me puedo acordar nunca el nombre, también propuso que la sangre circulaba. Que después en realidad en el siglo XIII ya lo había dicho un árabe, que los árabes sabían mucho más menestía que los europeos. Pero pase. Este hombre se escapa de España, porque si no la Inquisición católica lo quemaba, y se fue a Suiza, donde lo quemó la Inquisición de los protestantes. O sea, sí, y él que decía, solamente decía que la sangre circulaba, o sea, no tenía que estar loco. O sea, ¿cuál era el problema con esa información? Era herética, porque la iglesia decía que no circulaba. Ajá. Entonces, si vos vivís en un espacio de creencias demasiado cerrado y vos te salís un poquito, sos loco. Sí. Pero aparte de esa connotación es que sos peligroso, sos enemigo, vaya a saber lo que podés hacer. Entonces, hay personas que nacen y en el transcurrir de su vida van desarrollando una personalidad que tiene, huecos importantes, ¿no? Que uno podría atribuir a no haber podido resolver ciertos enigmas a resolver mientras vamos generando nuestro desarrollo. ¿Qué somos nosotros? Somos una cosita chiquitita que empieza a funcionar en un útero, empieza a crecer, y si no le cortás un cordón físico no nace. Pero después cuando nace está atado a un cordón emocional, ¿no? Un cordón de otros significados que tiene que cortar también para volver a nacer, ahora sí, a la madurez y a la adultez y a la salud. Pero todo un proceso que se desarrolla durante la infancia y no siempre se puede hacer bien. Entonces, a veces la persona presenta falencias en su estructura que tienen que ver con esas cuestiones. Pero en otros casos es aceptable ver que hay problemas genéticos, hay problemas físicos que pueden hacer que una persona tenga graves problemas, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo a decirte, si vos estás en una sociedad muy cerrada, imagínate vos una comunidad de, agricultores, judíos que están establecidos en esas zonas donde ellos van avanzando sobre el pueblo árabe, y que tiene una enorme apertura hacia los árabes, le encanta comer la comida árabe, le gustan los árabes, habla bien de los árabes, no se quiere pelear con los árabes. Llega un momento que es peligroso para los otros. Los otros dicen, pero este hombre es muy raro, es distinto de nosotros, vaya a saber por qué nos va a salir mañana, ¿cierto? Entonces, se ha encerrado gente porque deliró, porque alucinó, pero también se ha encerrado gente porque fue distinto. Cuando fue lo suficientemente distinto, se lo encerró. Había una anécdota de un señor que creo que esto ocurrió en Wheelwright. Debe haber sido principio del siglo XX, 1900. Un herrero, soltero, ahí. En un canastito de paja le dejan un bebecito. Y lo crió. Y lo crió ahí, corriendo por el taller, en la fragua, entre los fierros calientes, el humo, todo eso. Y fue creciendo y lo fue ayudando. Nunca fue a la escuela, fue ayudándolo, y era bueno. Y era muy meticuloso en su trabajo, hasta que el señor murió. Este jovencito ya era un adolescente. Se caracterizaba porque era muy prolijo, muy dedicado, muy buena persona, y le daba muy poco interés al dinero. Por ahí le pagaban, pues no le pagaban, con el dinero era medio raro. Un día llegó un médico al pueblo, se estableció en el pueblo, y después de un tiempo, en una charla de bar, dice: yo he visto muchas cosas en mi vida, muchas cosas raras, pero un síndrome de Down al frente de una herrería nunca lo había visto. ¿Qué síndrome de Down?
el herrero ese que usted tiene en el pueblo es Down. ¿Cómo que es Down? Claro, ahí se dieron cuenta que no le interesaba mucho la plata, no la entendía del todo. Él sabía que tenía que manipularla, pero no mucho más que eso. La pregunta es, si hubieran sabido que era Down, ¿lo hubieran dejado al frente de la herrería? Claro. Jamás, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde te das cuenta que la enfermedad o la noción de enfermedad es una cuestión de la cultura. Es una cuestión de la cultura. Por cosas menores, tipos terminaron en un manicomio. Y hoy, por cosas mucho más grandes, hay tipos que están caminando entre nosotros. Gracias a Dios. Eso te iba a decir. Ahí vamos. Porque vuelvo al del hierro. Sí. Ese te corrió por un hierro, ajaja, el loco. ¿Cuánta gente golpeas a otra gente en la vida fuera del hospital? Ahí Tipo? Ese no tenía derecho porque estaba internado. Claro, sí. Ese había que drogarlo y ponerlo en un costado con un alambre. Claro. Hay algo que dice mucha gente de mi generación. Es que la generación de nuestros padres nos ha mandado a terapia o nos ha pagado el psicólogo, pero nunca han ido ellos. Y algo que repiten mucho es, si mi mamá fue a esa terapia. Hubo un chiste muy repetitivo en Twitter, esta fiesta, que era, había un árbol de Navidad y abajo los regalos, y un regalo tenía mamá yendo a terapia. Creo que hay mucha gente allá afuera, no digo que otra vez que tengan que ir todos a terapia, qué sé yo, pero digo que hay mucha gente con un montón de cosas que bueno, la vieja loca, el papá obsesivo o la mamá controladora, que en otro contexto podrían haber sido... esta es una persona que necesita tratamiento. Sí, yo me pongo a pensar, si vos me decís, nombrame el psicólogo de Rafaela cuando vos eras chiquito, y yo no te puedo nombrar ninguno. Uh-huh. No había. O sea, habrá habido 1, 2. Vaya a saber qué es lo que vos tenías que tener para que te lleven ahí, no sé. Sí. El psiquiatra directamente, la palabra psiquiatra directamente daba miedo. Alguno habrá habido, ¿me entendés? Claro. Pero no se hablaba de eso. Sí. En los años 70, cuando yo tenía 10 años hasta que tuve 20, digamos, en la década del 70, la vida era ir para adelante, crecer, buscarte un buen puesto de trabajo, uno que te dure toda la vida, si podés alguna cosa estable para que vos puedas, porque así te haces tu casa, tu lote. La gente pensaba en el crecimiento, pensaba en los pueblos chicos como estábamos nosotros, ¿no? Rafaela tenía 40.000 habitantes. Era crecer, era ser bueno, era ser trabajador, era muy, muy, muy bueno ser honesto. Mantener, mi palabra era una firma, así te decía, mi palabra era una firma. Se daban la mano para hacer negocios y lo respetaban. Mi suegro vendió una empresa en un aeropuerto dándose la mano con un tipo y llamó por teléfono y dijo, che, la empresa ahora es de fulano. Después tengo una historia de un tío que le vendió el auto a un amigo un martes, se dieron la mano, el viernes te lo entrego, entre el martes y el viernes cambió la economía del país, el auto valía como 30 veces más, así que el amigo vino a decirle que lo disculpara, que se habían dado la mano, pero que no se lo podía pagar. Y mi tío le dijo, ¿cómo me lo podías pagar el martes y hoy no? Y pero el martes valía tanto, y yo ya te lo vendí el martes y yo ya te di la mano. Claro, y se lo dio por el precio del martes. O sea que se lo dio por 30 veces menos. Y asumió que a él le había pasado que su mala suerte le había cambiado la economía. A él, no al comprador. Bueno, funcionaban éticas, digamos, sociales, donde tenía mucho que ver esto, era importante. Pero también era importante que pareciera, o sea, era ser y parecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, era importante que el qué dirán, ¿cierto? ¿Y qué iba a decir el que dirán si vas al psiquiatra? ¿Te imaginas? Claro. Entonces, sí. Había una gran restricción a eso, había un gran ocultamiento, había mucha vergüenza, entonces, eso tomaba forma de no hace falta. Entonces, se bancaban violencia, se bancaban muchas cosas, porque aparte también eran cosas más comunes. En mi generación, si alguien no recibía un sopapo, no sé, algo raro había en esa cosa. El chirlo, el sopapo, el ramazo en las patas, o sea, estaba incluido dentro de la vida, ¿cierto? Entonces nosotros, había también esto del mandato machista de que vos tenés que ser Superman, Maradona, entonces vos no podés. Por eso siempre el mayor porcentaje de consultantes siempre fueron mujeres, digamos. Ahora cada vez se va emparejando más, pero antes era 90-10, 80-20. Yo creo que nosotros no crecimos con esa opción. No crecimos con esa opción. Nuestros padres mucho menos, muchísimo menos. Ni era una posibilidad, ni una idea de nada. No. Yo ya sí, ya cuando yo empecé a hacer la especialidad, ¿cierto?
iba teniendo otro color la situación. Pero yo siempre te cuento que los primeros pacientes venían y lo primero que se querían asegurar es que nadie supiera que vinieran. Claro. ¿Cierto? Y ahora te pegan gritos en el supermercado, ¡ah, está bien, doctor! O sea, cambió esa parte porque cambió socialmente la cosa como representación, digamos. Hoy en día ya empezamos más el hecho de que por ahí antes era difícil ir al psiquiatra y hoy es difícil demostrar por qué no vas, porque seguramente algo lo necesitas, digamos. Sí. Todos necesitamos algo. Cuando yo era más chico, en la casa de un amigo mío, en la casa del Leo, al lado había una vieja, no sé si era, para nosotros era vieja, no sé, capaz que no era tan vieja, que cuando se nos iba la pelota de su casa, nos gritaba, una vez más le mandan la pelota y les rompo la pelota. Y una vez salió afuera, agarró la pelota en una mano, con la otra un cuchillo, la rompió y nos la tiró así como en los pies. Ahí tiene el cadáver. Yo hoy pienso eso y digo, esa mujer estará ahí, si está ahí hay que mandar a la policía, tipo, no puede ser que exista esa persona cerca de niños. En ese momento era una vieja loca de mierda. Eso te quería preguntar, el estar entre nosotros, tipo, desde la vieja que cuchilló la pelota hasta, no sé, una persona que es psicópata, ¿está entre nosotros? ¿Dónde está? Está entre nosotros, pero haciendo tomando el ejemplo de la vieja, hoy la vieja te puede hacer juicio vos la tercera vez que le tires la pelota porque la estás molestando. Sí, ella también tiene derecho. Sí. Bueno, el asunto sería, una cosa es la estructura mental que vos tengas, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona tu mente? ¿Dónde están tus mecanismos de defensa? ¿Cuáles son tus posibilidades? Que no tiene que ver con los valores, este otro mundo, ¿no? Uh-huh. Pero a su vez, después tenés que ver si esa estructura está equilibrada o no. Si vos ves un perverso, un psicótico y un neurótico, los tres sentados en el banco de la plaza tomando un helado de chocolate, vos no te vas a dar cuenta de cuál es cuál. Ahora, si entran en crisis, ahí va a ser otra cosa, ¿cierto? Pues si se desequilibran por algo, ¿cierto? Hay un evento de las emociones, hay un evento familiar, hay un efecto de los afectos, hay un evento de algo que tenga que ver con sus cosas importantes, cada uno va a reaccionar distinto, ¿no es cierto? Una cosa es el paciente incendiado, digamos, y otra cosa es la persona con su personalidad. O sea, tienen momentos. Claro. Nadie está constantemente mal, uh-huh. y lamentablemente tampoco estamos constantemente bien. Ni los, entre comillas, sanos, ni los otros, digamos, ¿no es cierto? Pero un psicópata, si no entiendo mal, ¿no es una persona que básicamente tiene que fingir los sentimientos y las emociones porque medio que no las tiene? ¿Cómo va esa persona por la calle interactuando con gente? Y... Bueno, para ser más visible, psicópata, llamarle manipulador. El psicópata es un manipulador de personas. Ajá. ¿Cómo lo definimos? Sería así, es una persona incapaz de establecer relaciones pares. Siempre que dos personas se encuentran, se reconocen, por ejemplo, la característica de personas, los derechos de persona, ¿cierto? Yo soy hombre, vos sos mujer, pero somos personas, digamos, ¿cierto? Sí. Nos debemos respeto, la ley nos cruza a los dos, la ley de gravedad nos atrae a los dos igual, o sea, somos iguales, ¿cierto? Cada uno puede pensar lo que piense, pero somos básicamente dos iguales. El psicópata no puede hacer eso. El psicópata, en todas las relaciones que establezca, siempre se va a guardar el ancho de espada en la manga, digamos. Él siempre va a tener una ventaja. Tienen una capacidad muy grande, una sensibilidad muy grande para descubrir tus zonas débiles. Y allí es donde operan. Uh-huh. Si a vos te parece que un tipo es genial porque sea chistoso, bueno, al lado de tu amigo psicópata, Bob Hope va a parecer un aburrido. Uh-huh. Si a vos te parece que los tipos capos son los inteligentes, al lado de tu amigo psicópata, Einstein va a ser un burro. Se disfraza de lo que sirva. Lo que sea. Lo que sea, él va a asumir lo que sea y nunca vas a poder relacionarte con él a partir de lo que diga, si vos querés establecer una defensa para vos, porque lo que diga no va a ser nunca lo que piensa, digamos, o sea, siempre va a ser lo que le conviene decir, claro. O hacer, o gestualizar, o armar, pero vos vas a terminar bailando la conga que él toca. Por ahí una cuestión como para pensarlo en la relación con el paciente, pues decir, ¿cómo me paro yo frente a un psicópata? Bueno, a psicópata y medio. O sea, yo no tengo que dejar que él pueda envolverme, no tengo que dejar que él crea que puede manipularme, tengo que convencerlo de que conmigo no. Pero cuando vos contás esto, yo pienso en algunas personas que conozco, tipo, ¿hay un espectro de esto o sos o no sos? Tipo, hay un... No, lo que pasa es que el psicópata, yo a veces, de una forma, cuando quiero ser pedagogo, digamos,
Yo digo que los pacientes que ven los psiquiatras y los psicólogos se encierran en 6 cajas. Uh-huh. En una caja están los que tienen problemas con su inteligencia, los retrasados, los que tienen poca inteligencia, los síndromes de Down, cualquier tipo de enfermedad que te dio de nacimiento una computadora con pocos programas, digamos, ¿no? Los retrasos mentales, que antes se llaman las oligofrenias, digamos, ¿cierto? Bueno, qué sé yo, se ahorcó al nacer con el cordoncito, no respiró bien, el cerebro quedó dañado, no es inteligente la persona. Uh-huh. Eso es uno. En el otro lado están los que fueron inteligentes, pero se les rompió la compu. Esos son las demencias. Son las personas que se le atrofió, digamos, esto siempre hablando fácil para que nos entendamos. Después tenés en el medio los que no tienen un problema de inteligencia y que tienen distintos tipos de personalidad. Podríamos decir, los normales, que yendo a lo freudiano, que quizás es lo más, quizás como teoría, lo más sólido para poder presentar un esquema pedagógico, digamos, resolvió este tema de que se tenía que despegar del cordón y pudo decir, bueno, mamá es mamá, yo soy yo, papá es papá, ¿cierto? Ese, como decían, resolvió el complejo de Edipos. Bueno, ese es un normal, o neurótico le llama Freud, ¿cierto? Pero hay otro que no lo pudo resolver. Siempre quedó como una sucursal de su mamá. Lacan diría, su deseo es el deseo de su madre en realidad, él no tiene deseo propio. Entonces, en tanto no tiene un deseo propio, vos podés decir que un sujeto sea un sujeto si no tiene su propia autonomía, su capacidad de optar y su deseo propio, no. Es como siempre queda como una sucursal de su mamá, no se pudo despegar. Ese es el psicótico, la estructura psicótica. Y después hay otro que lo logró, pero retorcido, perverso, o sea, perversión, torsión. Ajá. Entonces, no es perverso de perversidad de maldad, es de retorcimiento, digamos. Es una personalidad que resolvió esto de que yo soy yo, vos sos vos. Por ejemplo, la persona dice, yo soy yo, mamá, mamá, papá, papá, y a los que te aman hay que hacerlos sufrir. Uh-huh. Pues, ¿y cómo hizo eso? ¿Cómo sacó esa cuenta? Bueno, le salió así, y él es un sádico. Claro. ¿Viste? Una base sádica. O sea, el que te quiere te hace sufrir, es un masoquista, o sea, lo resolvió torcido. En los 3 tipos de estructura esta podés encontrar psicópatas. O sea, podés encontrar un psicópata de base psicótica, digamos, de base neurótica o de base perversa, más o menos, digamos, porque son grises. Las paredes que separan a estas estructuras no son de hormigón, son de humo, digamos, ¿no? Entonces, también tenés los borderline, que tienen un pie en cada lado. Entonces, el psicótico, el psicópata, es una persona que trata de manipularte, trata de servirse de vos, no se deja legislar por sus propios sentimientos, es una persona que es todo como un gran ajedrez en el cual él necesita prevalecer, digamos, ¿no? Y está tan armado así que vos no podés discutirlo con él el tema, vos no podés convencerlo de nada, se destruiría. Entonces, es solo la política de hechos consumados. O sea, vos tenés un amigo muy psicópata, muy manipulador, muy... Bueno, andate. Si la forma de ganarle no está más. O no tomar en serio nada de lo que él proponga y hacer como que no escucháis y seguir con la lógica adelante. Pero es muy difícil, ¿no? Es todo una... El problema con el psicópata es la mamá, por ejemplo, de la casa. El problema con el psicópata es el jefe de la empresa, ¿viste? Entonces tiñen tu vida de un gris muy feo, ¿no? O sea, una cosa muy difícil. Pero estamos hablando de gente que no necesariamente está diagnosticada de eso. Están ahí. Son gente que está ahí, claro. No, claro, hay gente que en base a su inteligencia ha podido hacerse un lugar social, se capacitó, es muy hábil en ciertas cosas, pero es una persona que se maneja con ese código, ¿no? Una cosa de manipulación, de lograr que el otro sienta el poder de él y haga por miedo, por diversión, por lo que sea, pero que haga lo que él quiere. Es un tipo de personalidad como hay gente que es graciosa y hay gente que llora con las películas y hay gente que es psicópata. Antes que decías que bueno, le puedes convencer a él de que te das cuenta que sos un psicópata, tipo, pensaba, bueno, estas cosas de, tipo, viene un chabón que escucha voces. Uh-huh. Y vos le podés decir, no, son voces, tipo, porque no es solo que escucha voces, es que también que está en un estado mental donde las voces, no es solamente, pues si no, le digo, che, sos boludo, no existen las voces, si escuchás algo, no le das bola, en 2 días... el piñón que te comes y le decís. Sí. No es, porque entiendo que es más grande que eso, hay todo un estado mental que permite que él... ¿Cuál dirías que vos que es tu estado mental permanente en relación a las cosas? Desde tu... Digamos que sos normal, vos, desde ahí, es la duda. Ajá. Es la duda. Vos tenés posiciones, pero siempre a todo le mandás una esbarlicada, diría la abuela, de duda. Sí. Una barnizadita de duda. Sí. No tenés la sabé toda 2 veces, 3/4, doy de vuelta y no me discutás. No, ese es el psicótico.
la certeza, el tipo que no tiene ninguna posibilidad de dudar. Él es Napoleón. Ese es el psicótico, o sea, no tiene duda. La persona normal sí la tiene, digamos. O sea, entonces, cuando viene una persona y te dice, doctor, yo me siento mal, yo escucho voces, ¿no? Escucho voces. Bueno, escucho voces. Bueno, vamos a tratar de caracterizarlo. Vamos a escucharlo. ¿Sí? ¿Qué voces escuchás? Y voces, pero por ejemplo, ¿es siempre la misma? No, son distintas. ¿Y son de hombres y mujeres? Sí. ¿Y te hablan a vos o hablan entre ellos? Y a veces te dicen, no, hablan entre ellos, yo los escucho nomás. Y entender lo que dicen, no, es como ininteligible, es un murmullo, así. Ajá. A veces te dicen, no, sí, están conspirando. Hablan de mí. Por ejemplo, puede decir, hablan de mí, o están conspirando contra mi mamá, o están preparando la venida de un plato volador que nos va a exterminar. O sea, puede ser diferentes cosas. Pero vos tenés que asumir que hay que hablar de eso y hay que escucharlo. Después de un tiempo de escucha, te vas a dar cuenta si eso es, por ejemplo, una grave cuestión histérica a partir del cual él te está queriendo metaforizar desde todo ese rollo que armó, algo que no te sabe decir de otra manera, o si es ruido nomás, como es en el psicótico, donde eso no tiene un mensaje legible, sino que solamente es como mensaje es eso, este hombre escucha voces, digamos. Después está el cuadro donde la persona tiene una duda, tiene una especie de percepción, una especie de intuición que vos te das cuenta de que eso no está bien, o sea, lo que le está pasando no está bien. Tiene una leve sospecha de que eso... Okay. Algo, si no la tiene claro, pero algo no está. Eso ya es una forma de decir, bueno, este es más fácil. Claro, está un poquito mejor para manejar el asunto, ¿no? Pero está el otro en el que no tiene ninguna duda de lo que te está diciendo, de lo que le están diciendo a él, de que la voz le está diciendo, que etcétera, etcétera. Y vos en ese momento en el consultorio tenés que manejarlo con cuidado, porque no vaya a ser que la voz en ese momento le digan que vos también sos el problema y te quiera agredir, ¿no es cierto? O sea, es todo parte del arte de la escucha y del intercambio. Pero así como hay personas que no tienen conciencia de enfermedad, diríamos, o sea, no tienen conciencia de que eso es una enfermedad, u otros no tienen conciencia de problemas, no llamemos enfermedad, ni siquiera tienen conciencia de que está pasando algo que no... Entonces uno tiene que navegar en esa agua con el paciente para poder meterse en ese discurso ahí y ver cómo encontrar lugares de anclaje para ayudarlo, para que él acepte ayuda, porque es difícil hacer que una persona acepte una ayuda sobre una enfermedad que no tiene. Entonces vos tenés que trabajar eso. Y vos, que sos el que puede medicar, ¿existe una pastilla para dejar de escuchar voces? Sí. ¿Cómo puede ser que exista? O sea, se mete la pastilla en el cuerpo, va por la sangre, ¿a dónde va a apagar las voces? ¿Dónde están las voces? ¿Cómo puede ser que exista? Qué genial la pregunta. Y yo me encantaría decirte que en el cerebro hay un lugarcito donde, bueno, vos desenchufás ahí, apretás una tecla y entonces, sí, ¿por qué ese lugar? Se desenchufó algo, la pastilla la enchufa de vuelta, ya está. Yo no quiero pelearme con todos los médicos psiquiatras, ni quiero parecer como el sábelo-todo, ni quiero parecer como el rarito de la Argentina. Aparte sé que no soy el único que piensa así, pero básicamente digo, sería lindo que uno supiera exactamente el mecanismo de acción de los antipsicóticos. Sí. Bueno, yo me voy a amparar entonces en los propios antipsicóticos, en cuya caja voy a abrir el prospecto y dice, como en todas las medicaciones antipsicóticas, su mecanismo de acción no ha sido especialmente bien entendido todavía, no. Sabemos que le sacan las alucinaciones, cómo se las sacan no sabemos tanto. Ajá, okay. Digamos, son como tranquilizantes mayores, llegan a la central y logran que pase eso. Uh-huh. Pero es tanta la cantidad de drogas que lo hacen que vos tenés antipsicóticos específicos, ¿cierto? Donde vos usás ese antipsicótico como antipsicótico. Uh-huh. Pero después tenés otros remedios que, mientras el gastroenterólogo lo usa para regularte tu tránsito intestinal, yo lo uso para antipsicótico. Ajá. ¿Es cierto? Y hay otros más que vos decís, bueno, este es para, por ejemplo, el Reliberan. Sí. Es antipsicótico. Ajá. ¿Y para qué se usa generalmente? Para los vómitos. Entonces, todos usamos el Reliberan cuando tenemos ganas de vomitar. Ajá. Bueno, pero los psiquiatras también usamos el Reliberan para un cuadro psicótico. Ajá. Y para el psicópata, que dijimos que era una personalidad más, ¿hay pastilla? No se puede curar el psicópata. El psicópata no es un enfermo, es una forma de ser. Eso te iba a preguntar. Ahí va mi pregunta. Cuando hablamos entre sanos y no sanos, si un tipo que es psicópata, vos dijiste que se sentía Napoleón, eso puede servir para muchas cosas copadas. Pero el psicópata no se siente Napoleón. El psicópata sabe que no es Napoleón, a menos que sea psicótico, ¿no? Perdón, psicótico. Pero el psicópata entiende la vida como una situación de poder entre los sujetos y él tiene que tener el poder. O sea, ajá, si todo es un poder, el más poderoso es el que triunfó, digamos, ¿cierto? Sí. O sea, pero sobre todo el psicópata no puede permitir que vos le ingreses tus dudas a él. Él no soporta la duda, digamos, ¿no?
no, habría una endeblez ahí muy grande. Entonces, vuelvo a decirte, solo va con el psicópata políticas de hecho. ¿Cómo hago, doctor, a explicarle a mi mamá que ella es una manipuladora y que todo lo que ella trata de hacer siempre es que todas las navidades estemos con ella? No puede. Lo que puede hacer es una Navidad no estar con ella. Claro. Pero va a llorar, gritar, patalear, y sí. Que lo haga. Vos estás llorando, gritando, pataleando ahora, quejándote de la situación acá conmigo. O sea, que grite uno cada uno, una vez cada uno. Una vez yo estaba en la sala de guardia del psiquiátrico de Santa Fe, en esos escritorios viejos de chapa, escribiendo una historia clínica, y aparece, ya era de noche, en invierno, un paciente de la sala, que yo no lo conocía, porque un paciente internado en la sala, yo era médico de guardia solamente. Se para con las manos en la campera, y cuando yo levanto la vista y lo veo ahí frente a mí, muy histriónicamente empieza a sacar piedras del tamaño de un puño así, y las va poniendo ruidosamente sobre el escritorio. Ahora, doctor, ¡pah! Y pone la piedra así. ¡Pah! ¿Ahora? ¡Pah! Ahora vamos a hablar en serio, dice. Y pone la cuarta piedra, 4 piedras así. Yo lo miro. Hago de cuenta que pasó un mosquito sin dengue. ¿Haces de cuenta, pero en realidad tenías miedo o no? No, porque yo sabía lo que tenía que hacer, digamos. Okay. Yo diagnostiqué la psicopatía del tipo en 12 segundos, digamos, ¿no? Entonces, lo miré así, miré las piedras como decir, ¿esto me molesta acá? Miré mi virome y mi papel, volví a mirarlo y le dije, saca esas piedras de acá, llévalas, ponelas allá alrededor del árbol que está a la salida de la guardia, y vení que vamos a charlar un rato antes que me enoje y te parta las 4 piedras en la cabeza. El tipo juntó todas las piedras, se fue. Y volvió y se sentó y, ¿qué tal, doctor? Me gustaría mucho hablar con usted. Pero si yo me asusto, me las pega a mí las piedras en la cabeza. Porque ahí está la duda. Porque él logró su poder. Claro. Logró dominarme. Pero entonces voy de vuelta. Si el psicópata no se, entre comillas, no se cura y puede vivir entre nosotros y puede tener una vida alegre y quizás no molestando tanto a nadie, o quizás un poco sí, un poco no, ¿está sano o está enfermo? Vos sos muy rígido. ¿Por qué? Vos sos medio nazi. ¿Por qué? ¿Por qué todos tienen que estar sanos o enfermos? Bueno, pero porque ¿Existen las personas rubias? Sí. Bueno, te digo que en África son un problema. No los entienden. Pero a lo que voy, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Hay que aprender a que no te dañen la vida. Ajá. Hay que aprender a manejarse con ellos, a que no te dañen la vida. Porque si ese psicópata, por psicópata, agrede, viola, mata, hay que meterlo preso, ¿cierto? O hay que meterlo en un lugar donde no pueda dañar. Pero nosotros por la calle nos encontramos cada 2 cuadras con uno. O sea, la mamá de Tito, el papá de Hugo, el profesor tanto, que vos si no hacías todo lo que quería, viste, te la llevabas más. Sí. O sea, hay un montón. Y lo que hacemos es aprender a arrearlos, aprender a dominarlos un poco. Así como tenemos que como aprendemos a lidiar con cualquier, con un pesado, con un sí. Y como lo principal es que yo amo a Facundo Cabral por esto, lo amo. Y si ves la película Ruby Quentin, el psiquiatra me da la razón. Decía, mi papá me dijo que uno se prepara mucho tiempo siempre para evitar a los hijos de puta. ¿Cierto? Uno no quiere que lo agarre el hijo de puta. Bueno, pero ese no es el problema. El problema son otros. ¿Y cuáles son? Y los boludos. El problema son los boludos, no el hijo puta. El hijo puta, vos sabés qué quiere, te quiere hacer algo. Sí. Porque es hijo puta. El boludo ni él sabe lo que quiere. ¿No? Y son tantos, son millones, hasta eligen el presidente. O sea, sí. Es una fuerza ciclópea. Entonces vos decís, ¿los manipuladores son un problema? Sí, en mi opinión los boludos son mucho más. ¿No? Yo creo que... Pero, vuelvo a decirte, hay distintas capacidades o incapacidades en la posibilidad de afectar a los demás. Entonces, hay psicópatas de la cual la sociedad te tiene que proteger, digamos, ¿no? Y se tiene que proteger, pero no curándolo, evitándolo que te haga daño, digamos, ¿no? Claro. A lo mejor a veces tiene que estar recluido en un psiquiátrico porque es muy locamente violento, ¿no? Hannibal, ¿cómo hace con Hannibal? ¿Cómo arreglamos con Hannibal? El mundo de la locura, Vos pensás que se trata de individuos que al no poder resolver esto de quién soy yo, empiezan a no poder relacionarse con el otro, porque vos vas al otro desde vos.
Y si vos no tenés un vos para partir, es difícil. Los graves problemas de los grandes pacientes son sobre todo problemas de relación, no puede establecer la relación con el otro. Entonces, como se encuentran con sociedades que no permiten eso, o que eso enseguida lo ponen de manifiesto, a su vez la sociedad ante eso reacciona con miedo, con rechazo, con suposiciones de peligrosidad, y por eso estaban los manicomios, ¿cierto? ¿Vos te diste cuenta que los manicomios y los cementerios siempre están en las afueras de las ciudades y en caminos secundarios? Porque la gente no quiere ver eso. Como una cárcel. No quiere ver ni la muerte. Claro, las cárceles también. La gente no quiere ver la muerte o la locura. No quiere ver en qué se puede llegar a transformar un sujeto solo porque se vuelve loco, digamos. La gran capacidad del ser humano, el hombre, la inteligencia, el arte, pero te vuelves loco y comes caca, digamos. O sea, entonces los psiquiátricos siempre afuera, lejos. No, ahí lo van a cuidar, sí, ahí lo van a cuidar porque yo no lo voy a cuidar y lo dejaban ahí 30 años, no lo iban ni a visitar, digamos, ¿no? Entonces, en esta cuestión, el paciente produce cosas que son atribuibles por ahí a fracasos de su sistema neurológico, ¿no es cierto? Su generación de ideas, mezcolanzas, delirios, alucinaciones, pero también desde el punto de vista psicogénico, digamos, hay una grave falencia ahí en la estructuración de él como persona, como yo, como sujeto, frente a la posibilidad de optar, de decidir, de interactuar con el otro, de amar. Hay mucha soledad y mucha incapacidad de eso, ¿no? Te esperamos cada semana con un nuevo episodio de La Mente y la Duda. Acordate de seguirnos acá en Spotify para enterarte de las novedades.